La tarde ¿Qué tal? Mega. Muy buenas tardes. Nosotros desde Arica tuvimos declaraciones hace literalmente breves minutos atrás con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, porque recordemos que él está desplegado acá con sus equipos para seguir finalmente lo que son las investigaciones con respecto a este fallecimiento que se da el pasado sábado y que trajo contigo los contagios de 45 de sus compañeros con distintos tipos de infecciones. Tenemos ese virus y tenemos también bacterias, que eso ya lo ha confirmado por parte del Ejército. Quiero que pasemos a revisar esas declaraciones por parte del subsecretario. Habló muchísimo, entre otras cosas, que se mantienen acá los 18 soldados con criptos, ¿verdad?, que están bajo aislamiento y que están evolucionando de forma favorable. 2 que se mantienen internados en el área de psiquiatría acá en Arica y 1 más que se va a ser trasladado a la región metropolitana durante esta noche. Pasemos a revisar esas declaraciones que fueron hace instantes. La bacteria que tiene el conscripto Byron es distinta, es una bacteria que reside en la piel externa y se activa cuando por algún ramillón, alguna herida, entra al cuerpo. Y eso tiene también un efecto integral de gravedad y que, bueno, pero como digo, están evolucionando positivamente, pero muy lento y siguen en estado grave. Ahora, si bien, Dari, bueno, tú lo mencionabas, el Ejército abrió entonces este sumario por este brote infeccioso respiratorio en la misma brigada donde fallece entonces este conscripto de 19 años. También han entregado durante toda esta jornada el estado de salud también de estos hospitalizados, pero lo cierto es que va a ser muy importante también los testimonios en el marco de la investigación, también los testimonios de los mismos conscriptos que estaban también en esa excursión, como le dicen ellos, en temperaturas bajísimas, es decir, algunos contaban de que las temperaturas eran menos de 15 grados, estaban con poca ropa, es decir, estaban algunos con solamente polera, y la verdad es que pese a las insistencias de algunos de ellos que decir que realmente estaban en condiciones adversas y que no podían seguir con este entrenamiento, finalmente fue este tal coronel, del cual todavía no se tiene, o yo al menos no tengo el nombre finalmente de quién es, finalmente los siguió pidiendo, o sea, y mandando básicamente que continuaran, le siguió demandando estas exigencias físicas y eso también va a ser clave dentro del marco investigativo, ¿no? Hay mucha información que hasta el momento está dando vuelta y es información que proviene precisamente por parte de las familias que en su mayoría están en la región metropolitana. Y la verdad es que se han dado datos como, por ejemplo, que él estaba pidiendo abrigo, que él había pedido no salir a esa marcha durante esa madrugada porque se sentía muy mal. Y toda esa información la han dado tanto sus compañeros que están recibiendo la asistencia médica y también los familiares que están acompañando finalmente a sus hijos, a sus nietos o también a sus sobrinos. De hecho, ha salido información por parte de ellos que es mucho más cruda que lo que podríamos imaginar. Entonces, finalmente, es mucha información que viene por parte de ellos y que no puede ser confirmada todavía aún por el Ejército, finalmente escudándose de que la investigación sigue en curso. Es por eso que durante también esta jornada, a eso de las 12:30 del día, hablan en Santiago, en el hospital militar, para dar un balance que antes no se tenía, que no se tenían detalles, y la verdad es que se zanjaron, por decirlo de alguna forma, varios puntos en donde teníamos muchas dudas. Por ejemplo, cómo iban vestidos. Efectivamente estaban solamente en polera, les faltaba la primera capa, no tenían la implementación adecuada. Bueno, todo eso lo respondió el general. Revisémoslo. La vestimenta que ocupaban todos los soldados era la vestimenta estándar, conforme a los procedimientos establecidos, en donde cada uno de los soldados va equipado con primera, segunda capa, ropa de abrigo, parca, el abrigo para la cabeza, y es parte del entrenamiento precisamente en la medida que se va generando la marcha, ¿ya?, ir generando también una ventilación del cuerpo para que posteriormente, cuando uno llegue a una zona de descanso, ese abrigo nuevamente pueda permitir que los soldados vuelvan y retomen la temperatura que corresponde. Ahora, Darinka, ¿qué ha dicho la familia de Franco Vargas, este joven conscripto de 19 años que falleció?
Tengo entendido de que ella anunció que va a demandar incluso al ejército, ¿no? Las familias en este caso han sido fundamental para poder llevar a cabo finalmente esta denuncia que parte por el fallecimiento de Franco Vargas, ¿no? Esta llamada que recibe esta madre de que su hijo simplemente había muerto y que había sido por una enfermedad respiratoria. Las mamás, los papás, las tías, los tíos y los abuelos han estado de punto fijo en el hospital militar, en este caso, que es donde están la mayoría de ellos. También lo estuvieron los que pudieron viajar acá en el hospital de Arica cuando estuvieron recibiendo asistencia médica. Y la verdad es que ellos han sido los pilares fundamentales para todos aquellos pacientes que estaban contagiados y que estaban recibiendo esta asistencia médica. Y la verdad, estuvieron equipos hoy día en el hospital militar tratando de conversar con esa familia y nos salieron relatos, como yo comentaba antes, bastante crudos, ¿no? Que relatan un poco el testimonio de sus propios hijos, qué vivieron ellos, qué vieron, qué escucharon, y la verdad es que es bastante crudo lo que ellos dicen. Miren, quiero que pasemos a revisar esos momentos. Aproximadamente alrededor de 50 hombres experimentaron sintomatología respiratoria, donde en la fase inicial no teníamos claridad muy bien de cuál era el agente patógeno. Sí, Darinka, bueno, esto está recién comenzando, la familia ya ha hablado. Va a ser también importante ver quiénes van a ser finalmente los fiscales que van a tomar esta investigación, ¿no? ¿Qué han dicho las autoridades también? Sí, por supuesto. Finalmente, acá hay mucha entidad, se podría decir, Florencia, que está interviniendo. Primero que todo tenemos al gobierno que ya está acá, no está Maya Fernández, la ministra de Defensa, porque ella está en Cañete. Recordemos también lo que pasó con los carabineros. Está el subsecretario de Fuerzas Armadas en representación finalmente de lo que es el ministerio. Tenemos al INDH también indagando en lo que ha pasado. Tenemos también un sumario sanitario por los contagios que estamos viendo. Tenemos también un sumario interno por parte del ejército y además la demanda civil que interpuso la familia de Franco Vargas contra el ejército. La verdad, Florencia, acá, mira, estuvimos un largo rato conversando con el subsecretario, mucho rato conversando con el jefe de zona del ejército de Arica y Parinacota, y la verdad es que no tienen mayor antecedente de lo que ocurrió. Te voy a contar una infidencia que nos comentaron en cámara, de hecho. Es que se le consultó, por ejemplo, al jefe de zona si es que estas personas que estaban a cargo de este grupo habían sido desvinculadas de su cargo o los habían sacado de donde ellos trabajan, ¿no? Y la respuesta fue que no, que esto no había sucedido, que ellos están preocupados en estos momentos de lo sanitario. Por lo tanto, esas personas todavía siguen en sus puestos. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas todavía siguen a cargo de estas jóvenes de 19 años que están siendo vigilados en este momento de forma sanitaria. Entonces, bueno, es parte de lo que se ha entregado durante esta jornada, Florencia. Era súper importante conocer finalmente cómo se ha llevado la investigación por parte de las autoridades que están acá finalmente en la región de Arica y Parinacota, entendiendo también que se están haciendo diligencias en la región metropolitana. Pasemos a revisar las declaraciones por parte de las madres. Quedamos todos preocupados. Recién en la tarde mi hijo le pasaron el teléfono y me empieza a contar con detalle, con lujo de detalle lo que había pasado. De bastante, estaba mal psicológicamente. Después logré hablar con él, lloraba: mamá, sácame de aquí, es inhumano, nos tratan mal, nos tratan de maricones, de que somos poco hombres, o sea, atroz todo lo que pasa. Como el día martes ingresó a la UTI del hospital Juan Noé. Y de regreso entró con fiebre, con la presión baja y con oxígeno, porque no la habían dejado orinar el día anterior, el martes. Entonces el niño con eso se le subió la fiebre, porque de repente no los dejan orinar aunque estén así enfermos. Que él quiere seguir, que yo le digo, mira todo lo que pasó. Y todo el tiempo le recuerdo lo que pasó con ellos, que los subieron sin preparación, teniendo apenas una semana, viniendo de Santiago, de tan lejos, a un lugar a una altura máxima. Y del sábado en adelante, cuando bajaron de Pacoyo, venían todos los chiquillos muy enfermos, una tos horrible. Y lo único que decían, repetían a cada rato que estaban bien, que estaban bien, que estaban bien. El día domingo me dice: mamá, nos acaba de entrar un comandante y dice, por uno nos va a parar la tropa, mañana suben a sobrevivencia,
ahora les toca con saco de dormir y a la intemperie. No, es realmente brutal, Darinka, lo que cuentan ahí los familiares. Uno entiende que están haciendo un servicio de soldados, militar, que la idea también es capacitarlos para estar en condiciones adversas, porque los conflictos bélicos ocurren en situaciones adversas, pero la verdad hay una línea sumamente delgada que acá los propios familiares están denunciando que se cruzó y que pasan ya a casi que al maltrato también. Estamos hablando de personas, de jóvenes y que estaban saliendo... Florencia, sí. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, sí, perdón que te interrumpa, también. Dime. Sí, lo que pasa es que en base a lo que tú me dices, que claro, tú me dices que a uno los lleva al límite. Claro. Pero no puedes pasar ese límite, ¿no? Exacto. Se entiende. Pero acá, por ejemplo, y lo dijo también el subsecretario de Fuerzas Armadas, tenemos a una persona que está grave, no riesgo vital, está grave. Pues imagínate. En este caso, el Hospital Militar de Santiago, que fue trasladada anoche, pero tiene una bacteria en el tracto intestinal. Y esa bacteria lo que hace es que no te llega sangre en las extremidades, al cuerpo. Entonces, por eso está grave en estos momentos, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo tú te contagias con esa bacteria? ¿Cómo ingresa a tu organismo? Eso es lo que hoy día las autoridades no pueden responder. Tampoco la pudieron responder acá en el punto de prensa que tuvimos aquí, en el propio regimiento, donde están los 18 conscriptos Darinka, ¿y qué argumentan aislados, en ¿verdad? esos casos? Tratando de que se le pasen los síntomas. Sí. Y por ejemplo, ahí cuando ustedes le consultaban en este punto de prensa a las autoridades cómo se infectan esta bacteria, ¿qué respondían? ¿O simplemente decían, estamos investigando? La verdad, mira, nos decían que esa bacteria se puede adquirir de cualquier forma. Por lo tanto, no pueden dar hipótesis de lo que ha ocurrido en este caso. Si yo me resfrío, me puedo adquirir esa bacteria. Esa fue la respuesta que nos dio en ese caso específico de este paciente específico que tiene esa bacteria en el intestino. No, sí, mira, no hay mucha respuesta. Se trata de dar la que se puede, pero también las personas que saben no logran entregar más seguridad, ¿no? No a nosotros, sino que a las familias, Florencia. Sí. O sea, al final es eso. Hay una mamá que hoy día no entiende cómo su hijo tiene una bacteria en el intestino y que por eso también está grave. Entonces, al final es eso, ¿no? Otra cosa más, es que hay mucho dato que se entregó durante hace pocos minutos. Se le preguntó también al jefe de zona del sector de acá, de Arica y Parinacota, si a estas conscriptos se les hace el chequeo médico. Él dice, sí, se les hace el chequeo médico y están todos chequeados. Y yo contrapregunté y le dije, está bien, pero todo aquel que hace el ejercicio militar tiene un chequeo de base. ¿Se le hizo un chequeo de altura? No. Entonces, bueno, todos esos protocolos hoy día, ojalá logren cambiar al momento de enviarlos, en este caso a Putre. Putre no es una zona fácil Son 3.000 metros para de nadie. altura. Imagínense para aquellos que están esforzándose. Exacto, o sea, perdón, muchísima altura. Entonces, bueno, es parte de lo que hoy día se ha respondido. No le hicieron chequeo con respecto a la altura, eso se lo confirmó acá en el punto de prensa, solamente un chequeo básico médico que se lo hacen a cualquiera que entre finalmente a lo que es el servicio militar. Mira, se han entregado mucha información y ahí mientras estamos dialogando me estoy acordando de lo que se dijo finalmente, Florencia. Así es, Dari. Bueno, oye, queremos sumar también a la conversación porque este es un tema que la verdad nos ha conmocionado a todos. Vamos a sumar, ya lo vemos en pantalla también, al diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, quien también es miembro de la Comisión de Defensa Nacional. Diputado, bueno, estábamos conversando con Darinka, que se encuentra ahí en el norte de nuestro país. Está todo el país muy conmocionado por la muerte de este conscripto de 19 años en pleno entrenamiento en Putre. ¿Cómo lo ven ustedes también? Porque nosotros estamos hablando de los protocolos, de la metodología justamente de un entrenamiento y finalmente lo que significa, porque por un lado tenemos que un conscripto murió y se está obviamente las causas de su muerte, las causas de su fallecimiento están en materia de investigación, pero en ese sentido usted como diputado y que también miembro de la Comisión de Defensa Nacional, ¿cómo debiese ser investigado, por ejemplo, este caso considerando que está involucrando a un coronel? Hola Florencia, hola Darinka, encantado de estar con ustedes. Yo pedí en la última sesión de comisión, que tuvimos una comisión el lunes, que de hecho era sobre la ley de inteligencia, lo conversamos, pero pedí que se oficiara al Ministerio de Defensa y a través de ellos a el regimiento Guamachuco del Ejército,
Creemos que esta situación es de la máxima gravedad. Yo participé en una comisión junto al diputado Undurraga, el diputado Joanet, que convocó al ministerio para hacer que la conscripción aumente, que hubiera más jóvenes que quisieran ingresar al servicio militar. Y me parece gravísimo que nosotros, a la vez que estamos fomentando, no le podemos decir a una madre que lleva a su hijo al servicio militar que ese hijo no va a ser violentado y va a terminar en una situación precaria o muerto, como vimos la situación ahora. Creo que tiene que haber una investigación lo más seria posible. Esto va a pasar a la justicia probablemente. Creo que ha cambiado mucho el servicio militar. Tuvo que hacer la tragedia de Antuco para que se hicieran reformas, se pasara del principio de obediencia de vida al principio de obediencia reflexiva, digamos, que esa obediencia tiene que ser, que no es sinónimo estar en el servicio militar a ser torturado, a ser violado y vejado, digamos, en sus derechos más fundamentales de una persona. Y en este caso no se tomaron obviamente providencias del caso, más allá de cualquier situación. Que una persona joven con salud termine muerta por una enfermedad respiratoria es que no se tomaron no hubo la diligencia debida de parte de los efectivos del ejército en este regimiento. Entonces creo que este coronel tiene que responder y tenemos que ver si esto fue un delito por omisión, porque no se tomaron las medidas, o fue un delito deliberado, porque hay versiones que dicen que a la persona no le prestaron el auxilio, por ejemplo, para abrigarse, el auxilio para que que recibiera atención médica oportuna, y vemos que hay ahora muchos jóvenes hospitalizados, esto no termina aquí, que están en tratado intensivo, en la UTI, digamos, por estos problemas respiratorios que, a pesar de ello, se llevó a una zona de riesgo extremo como lo es nuestro altiplano, en una situación, una caminata totalmente extrema, y donde dicen muchos que hubo improperios, hubo faltas de respeto, homofobia, un montón de cosas que también, están totalmente fuera. Diputado, y en ese sentido, ¿cómo debiese ser investigada? Usted me lo mencionaba, pero estamos hablando también de que hay otros 45 conscriptos que están hospitalizados. Hay 2 personas que están graves, es decir, ojalá eso no ocurra, ojalá esperemos que eso no ocurra, pero hay 2 jóvenes que están en estado grave, porque ahí Darinka nos contaba que finalmente tenían esta bacteria, que esta bacteria lo que genera es que no te llegue la sangre a las extremidades. Es decir, el panorama que enfrentan esos soldados, esos conscriptos, es bastante grave. ¿Cómo se debe investigar? Entonces, usted me decía, ya se podría ser homicidio por omisión, pero finalmente ese coronel, nosotros hemos estado hablando toda esta semana también de las leyes de seguridad que se están tratando de, 1, tramitar, y 2, reformar también en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, tenemos acá una situación que tiene que ser investigada y llegar a aquella responsable. Acá, como bien decía, una cuarentena de jóvenes hospitalizados con una bacteria que hace no llegar sangre a las extremidades, oxígeno a las extremidades, y eso genera que esas personas las llevaron a una caminata extrema y nadie notó que existía esto o lo ignoró deliberadamente. Obviamente acá tiene que haber una investigación de más alto nivel. Yo creo que el Ministerio de Defensa, el gobierno debería tomar carta en el asunto, que la Fiscalía Militar funcione y haga, porque acá hay una situación gravísima. O sea, yo lo digo no solo por estos jóvenes que se les pone en riesgo, estamos poniendo en entredicho todo el sistema de conscripción que sirve a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, creo que acá necesitamos que haya accionar rápido. Creo que tiene que esto ser más considerado. Ha sido algo que no ha sido tangencialmente discutido en los medios. Agradezco a Mega Noticias que lo ha tomado de buena forma. Hace un par de días, cuando nosotros estábamos recién en algunas conversaciones con cercanos a la familia, yo les pedí un poco de paciencia porque teníamos que tener la información más clara, pero hoy día la información ya es clarísima y acá hay una negligencia grave y un escándalo de proporciones donde murió un chico, están otros 2 graves y hay 40 con una enfermedad grave hospitalizados. Creo que en esto hay una responsabilidad directa de mando que alguien tiene que hacerse cargo. En ese sentido, ya para ir cerrando, diputado, ayer las Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad aprobaron una indicación que hay que decirlo, fue bastante polémica en estas últimas jornadas, que deriva a la justicia militar los delitos cometidos por uniformados, ¿no? Y en este caso, podríamos decir, este coronel, en el caso que sea finalmente el indicado como el responsable, ¿iría entonces para esta justicia militar? ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, en este caso iría a la justicia militar, son delitos en el cumplimiento de su servicio. La norma que se agrega a las reglas de uso de la fuerza es bastante grave. O sea, la justicia militar ha sido declarada cuando, en casos donde están involucrados civiles contra los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además quiero declarar que esto no favorece de cierta forma al imputado, digamos. Acá hay un sistema
con un fiscal que además de ser fiscal ejerce la labor de dictar sentencias, son jueces instructores del sistema antiguo, que son miembros de la Fuerza Armada, que puede ser que a un superior le tenga mala onda un subalterno y termina condenado. O sea, es un sistema de justicia paralelo. Yo creo que en esto es un llamado de atención para ser responsables. Nosotros tenemos una grave crisis de seguridad, lo sabemos, y nos hemos hecho cargo de eso. Pero eso no significa que podamos tener normas de este tipo que ni siquiera han sido solicitadas por las Fuerzas Armadas ni Carabineros. Esto es un gallito de la derecha para llevarnos a que lo rechacen y decir que nosotros no tenemos el apoyo, pero la verdad es que esto no puede ser un frenesí de irresponsabilidad legislativa, y este caso es un buen ejemplo de que las personas cometen errores, las Fuerzas Armadas cometen errores igual que cualquier persona, los efectivos de ellas. No podemos darle un estatuto de libertad absoluta para que hagan lo que quieran, porque todos los seres humanos, y por eso existen las leyes, somos capaces y estamos hechos para alguna vez equivocarse. Entonces creo que acá tenemos que ser cuidadosos con la legislación, y espero, cerrando esto, de que haya un trabajo serio de investigación en el caso de estos, porque lo merecen no solo esos conscriptos, sino que todo Chile, porque en el fondo acá lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo la posibilidad de que el servicio militar siga funcionando y que una madre pueda tranquilamente llevar a un hijo hacia un regimiento y que él vuelva con vida, sano y con su integridad física y psíquica completa. Perfecto, diputado Tomás de Rementería, muchísimas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Muchas gracias, Florencia. Chao, chao.